Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como todos los lunes, a esta hora nos encontramos en este espacio que hemos creado entre todos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, específicamente de la Facultad de Derecho, quien a través de la Secretaría de Extensión y de su directora del Instituto de Derecho Familia, la doctora Alicia Taliercio, todos los lunes estamos llevando adelante temáticas vinculadas de alguna manera con el derecho de familia. El tema que nos convoca hoy son las uniones convivenciales y atribución de la vivienda familiar, y nuestro invitado va a ser presentado por la doctora Alicia Taliercio. Alicia, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar con todos y cada uno de ustedes. Bueno, hoy tengo el honor de presentar al doctor Néstor Solari, un estudioso de todo lo que es el derecho. Él es doctor en ciencias jurídicas, es profesor titular de la materia de familia y sucesiones de la UBA, ha escrito, diserta, estudia, y sobre todo yo los invito a ustedes que reflexionen sobre cómo da la charla y cómo siempre nos deja un plus para que pensemos y repensemos los temas que él nos da. Doctor Néstor Solari, le doy la más cordial de las bienvenidas y acá está todo su auditorio del día de la fecha. Muchas gracias por estar. Gracias, muy amable. También un gusto compartir con ustedes de la Universidad de Loma de Zamora a través de Extensión, como dijo el doctor Arce, y también del Instituto de Familia de Alicia, aunque ya nos conocemos hace bastante tiempo, y siempre un placer y un gusto poder compartir distintos temas, y igualmente todos los que están presentes en esta actividad para tratar de analizar una temática vinculada obviamente con el derecho, en este caso de la familia, y en particular con un tema que tiene que ver con la vivienda familiar, respecto de uno de los modelos familiares contemplados ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, denominado uniones convivenciales, que como todos sabemos, se ha agregado como capítulo o título al nuevo código, un modelo de familia alternativo distinto al matrimonio, que serían las denominadas uniones convivenciales. Y entre esos derechos que tienen o pueden tener los convivientes, se encuentra lo atinente a la vivienda. La aclaración es que en esta oportunidad trataremos la atribución de la vivienda una vez producido el cese en vida, porque, digamos, respecto de la vivienda, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, hay normas que refieren a la misma en distintas situaciones o momentos, ya sea uno de ellos durante la normal convivencia, a través de la exigencia de lo que sería el asentimiento conyugal y convivencial ahora también, para disponer de la vivienda que es sede o asiento del hogar común. Una vez producido el cese de la unión en vida, que es lo que vamos a tratar respecto de las uniones convivenciales en particular, y también hay normas que en este caso queda excluido del tema de hoy, cuando el cese se produce por muerte, concretamente con el denominado derecho real de habitación, tanto del cónyuge como del convivente subpartite. Por lo tanto, de estos momentos, de estas etapas, y en relación a las uniones convivenciales en particular, vamos a tratar la disposición o la norma que refiere a la atribución de la vivienda familiar una vez producido el cese de la convivencia en vida. Lo que sería, como en el matrimonio, digamos, para marcar un equivalente, lo que sería un divorcio o previo una separación de hecho y luego un divorcio. En ese sentido, entonces ese va a ser el objeto o el tema específico que vamos a tratar.
la posibilidad de que uno de los integrantes de la unión exconviviente pueda pedir la atribución de la vivienda que ha sido sede o asiento del hogar al momento del cese, para que pueda permanecer en ella en las condiciones que vamos a ver en la norma. En primer lugar, para saber a quién o a quiénes comprenden y quiénes eventualmente pueden ser los beneficiarios, como sabemos, las uniones convivenciales en los alcances del nuevo código pueden ser de dos especies o dos tipos de uniones convivenciales que contempla el título de uniones convivenciales. Las llamadas uniones convivenciales registradas, para lo cual se ha creado un registro específico en tal sentido, y las uniones convivenciales no registradas o de hecho, en la cual, digamos, como la situación anterior, que los convivientes van a convivir en forma, digamos, de hecho, en ese sentido serían las uniones convivenciales no registradas o uniones convivenciales de hecho. Tanto una como otra quedan en el género de estas uniones convivenciales. La diferencia entre una y otra de estas dos especies es que si yo tengo una unión convivencial registrada, la prueba de esa unión convivencial va a ser suficiente con el registro. Es decir, que el registro va a operar como título en el sentido de que va a probar la registración, la unión convivencial. En cambio, si estoy en una unión convivencial no registrada, o de hecho, voy a tener que probar los requisitos que exige el artículo 510 para estar en una unión convivencial. Si cumplo con esos requisitos, estaría y pruebo esa circunstancia, estaría dentro de la categoría de uniones convivenciales. Y se me aplicaría esto de la atribución de la vivienda que vamos a ver. Es decir, comprende tanto una como otra. Pero acá nos encontramos con un primer problema, que a veces pasa desapercibido, porque dijimos que tanto la unión convivencial puede ser registrada o no registrada, y para ello la ley, en el artículo 510, exige una serie de requisitos para estar en la categoría jurídica de uniones convivenciales, ya sea registrada o de hecho, para tener los derechos que se comprenden en el título, entre otros este que vamos a ver de la atribución de la vivienda. Y entre esos requisitos es importante destacar el inciso D del 510, cuando dice no tengan impedimento de ligamen. Y acá hay este requisito es importante porque acá ya nos encontramos con que hay una unión en la cual, del género, si uno o ambos integrantes de la unión tienen impedimento de ligamen, nunca van a estar en la categoría jurídica de uniones convivenciales. Dato que es importante porque en la Argentina, del género de convivientes, o como se llamaba antes, concubinos o uniones convivenciales ahora, hay muchas uniones en las cuales uno, sobre todo uno o ambos, tienen impedimento de ligamen. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me voy a convivir con una persona en la cual está casada previamente y separada de hecho. Es decir, que no se ha divorciado formalmente ni ha enviudado, y por lo tanto el matrimonio sigue subsistente y está en la categoría jurídica de separada de hecho respecto de una relación anterior. En ese caso, ya nos queda excluida la hipótesis de la aplicación del título. Esto, digo, es importante, el primer problema, porque ha pasado desapercibido, porque en realidad el impedimento de ligamen pudo haber sido entendible que quede o que sea exigido para la registración, en el sentido de que el Estado no puede tener a la vez una persona que está casada y no disuelto el matrimonio y está en unión convivencial. Ahora, cuando estamos hablando de uniones convivenciales de hecho, no debiera existir este impedimento, porque en realidad debiera dar la posibilidad de que una persona pudiera estar en unión convivencial, sobre todo para estar amparada respecto a algunos derechos, de los derechos del título, en particular de la vivienda familiar.
Y acá hago el primer acento en esto que decíamos. Fíjense que en la Argentina nosotros tenemos una especie de familia que quedó excluida del sistema. Que eso es importante porque en el viejo régimen, cuando se hablaba de concubinos, era todo el género, con y sin impedimento. Es más, la ley de jubilaciones y pensiones del año 1985, la nacional, digo, después modificada, pero digo en el orden nacional que le dio a los convivientes el derecho de pensión, prevé, hasta hoy, prevé la posibilidad de que el conviviente, en los términos del derecho previsional, pueda tener una pensión, aun si el causante estaba casado y separado de hecho, es decir, prevé la hipótesis del impedimento del ligamen. Es más, en algunas situaciones, como todos saben, puede llegar a concurrir 50 y 50 con el cónyuge supérstite. Es decir, estoy hablando de una ley del 85, antes de la reforma constitucional del 94, antes de los tratados internacionales, en la cual la ley incluyó a un modelo de familia donde además los concubinos en el 85 eran mala palabra. Desde ese momento tienen en la Argentina derecho de pensión. Bueno, hoy nos encontramos nosotros con que en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que se ha producido la constitucionalización del derecho privado, la constitucionalización del derecho de familia, lo primero que tenemos que hacer es que sacó a unas familias de la protección legal. Lo cual es un dato interesante, porque digo, es una familia menos, en el sentido que el Estado, en lugar de ampliar su concepto de familia, y en esa línea claramente en los últimos 20 años todos están de acuerdo que el derecho de la familia se ha ampliado en el sentido de que debe admitirse y reconocerse otros modelos familiares además del matrimonio, nosotros nos encontramos con que este código, que ha constitucionalizado el derecho privado, y la cual sabemos todo, y lo ha dicho en el anteproyecto, digamos, en la nota de elevación, nos encontramos con que esta familia quedó fuera del sistema. Entonces, por aplicación de esto, si yo me voy a vivir con por caso, con una mujer que estuvo casada y está separada de hecho de su marido, yo me voy a vivir y vivo 20 años con ella. La pregunta que yo le hago es, ¿formé una familia? Sí, para la ley no. Es decir, a ver si se entiende, yo con esa persona estuve viviendo 20 años y después de los 20 años para la ley no estoy en unión convivencial, porque ella, en el ejemplo que estoy diciendo, tenía impedimento de ligamen. Entonces no va a estar en la categoría de protección legal y no va a tener en concreto este derecho, que es un derecho no solamente de familia, sino un derecho humano básico y fundamental como el derecho a la vivienda familiar. Entonces después de 20 años se termina la unión, le digo, esto se terminó, perfecto, y me dice, pero yo soy el propietario en el ejemplo. Ella me dice, pero yo he vivido durante 20 años acá en esta vivienda. No tengo medios, no tengo recursos, lo que vamos a ver el 526, que es lo referente a la atribución de la vivienda. Y le digo, no, pero en este caso, al tener ella impedimento de ligamen, no puede pedir la atribución de la vivienda. Es decir, que está peor que un usurpador, a ver si se entiende. Porque el usurpador, a lo mejor por prescripción adquisitiva, se quedaba con el bien. Es decir, acá tenemos una categoría donde no he encontrado ninguna otra situación que esté en peor circunstancia, ni hablar del inquilino, en la cual un miembro familiar, por su estado de familia, es decir, separado de hecho, pierde un derecho humano a la atribución de la vivienda familiar. Vivienda familiar que parte del 14 bis de la Constitución Nacional. Otra vez me estoy yendo al 49 y al 54, ni siquiera estoy acá en la reforma constitucional más nueva o lo que fuera. El 14 bis de la Constitución Nacional, cuando habla de la protección integral de la familia, en la década del 60, la jurisprudencia y la Corte, la década del 60, digo en la década del 60 porque en la década del 60 había una sola familia, que era la matrimonial, y además no había divorcio. Imagínense lo que eran los concubinos, eran mala palabra. En la década del 60, la jurisprudencia y la Corte en particular dijo que a los fines de la vivienda, cuando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de la protección integral de la familia,
no discrimina entre una familia matrimonial, miren el título, y una familia extramatrimonial, que serían los concubinos en esa época. Y entonces dice lo que la Constitución no discrimina, comprende tanto a la familia matrimonial, legítima entonces, como la ilegítima, la extramatrimonial. Claro, eso dicho hoy, pareciera ser que dice, bueno, esto es obvio. Esto está dicho del 60, que era un avance. Y en ese sentido, por aplicación del 14 bis, dijo la protección de la vivienda familiar. ¿Por qué la vivienda familiar? Porque cuando la Constitución y los tratados internacionales hablan de vivienda familiar, dice vivienda familiar, no dicen vivienda matrimonial. Entonces, se dice la vivienda familiar es toda la familia. Bueno, nosotros nos vamos 60 años más tarde, llegamos al 2015. ¿Qué hace el legislador? Discrimina. Entonces dice, en este caso, respecto a aquel o aquellas uniones que tienen impedimento de ligamen, no tienen el derecho a la vivienda familiar de la que vamos a hablar en el 526. Si acá ya nos encontramos con una especie excluida de ese género. Es decir, que solamente quedarían incluidos las uniones convivenciales registradas y las uniones convivenciales no registradas que cumplan con estos requisitos. Entonces, destaco eso, digamos, que pasa desapercibido. Entonces vamos a los que comprende, al género, excluidos ya los que tienen impedimento de ligamen, que ya se quedaron afuera una familia. Entonces, vamos al 526. Dice, el uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial, el 526, reitero, es aplicable tanto a la registrada como no registrada. Entonces dice, el uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Es decir, cesó la convivencia, ya sea de 2 años, 4 años, 6 años, 30 años, 40 años, y entonces uno de ellos pide la atribución de la vivienda. Obviamente el no propietario, pues si fuera propietario, el propietario. Digo, el que pide acá es el no propietario. Entonces, uno de los convivientes puede pedir la atribución de la vivienda que fue sede o asiento del hogar convivencial al momento del cese. Dice, en los siguientes supuestos, inciso A, si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Esto no nos interesa porque en realidad, si el exconviviente pide en razón de esto, de tener el cuidado personal o tener a cargo de esta persona, en realidad es un derecho del menor de edad, del discapacitado, y no de él. En todo caso, el conviviente se beneficiará indirectamente porque está a cargo y va a vivir con él. Pero digamos, este sería un derecho que ya lo tenía por ley anterior y por lo tanto ahí el conviviente iría en representación, sobre todo tratándose de los hijos menores de edad, en la cual ya en la vieja legislación, digamos, si tenía a cargo los hijos, y como parte integrante de los alimentos, la vivienda, obviamente este derecho de los hijos. El B, que es el que nos interesa, es decir, no importa si tiene hijos, si no tiene hijos, menores, mayores, con restricción de capacidad, etc. Vamos a el derecho puro del conviviente, del ex conviviente en este caso, para pedir la atribución de la vivienda. Dice, si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Este inciso B, leído así, dice, bueno, ¿es de sentido común? No, no es de sentido común, porque ya el derecho de ese género, tanto de las registradas como no registradas, me dice que para acceder a este derecho, atribución de la vivienda familiar, tiene que carecer de una vivienda propia y no tener recursos para proveérsela por sí misma. Recursos tanto para comprar como para alquilar. Lo cual es importante porque si yo tengo un ingreso que puedo alquilar un departamento, una casa, ya no tengo este derecho. Entonces uno dice, bueno, esto es razonable. No, no es razonable porque en realidad ya de ese género me saca todos aquellos convivientes de clase alta y de clase media relativamente, porque me comprende una especie en la cual tienen que demostrar casi una situación de necesidad.
de vivienda. Bueno, te pueden decir, es normal. Voy a leer el artículo 444 del divorcio, el equivalente del otro modelo de familia. El 444, que sería el equivalente después del divorcio, cuando el cónyuge pide la atribución de la vivienda. Dice el 443 primero. Dice, uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración, etc. Inciso B, que es el que no importa, que sería el equivalente a la unión convivencial. La persona, o sea, el cónyuge, que está en situación económica más desventajosa para proveérselo de una vivienda por sus propios medios. ¿Cuál es la diferencia ideológica que pasa desapercibido? En el matrimonio, en el divorcio, todo el género, todos los divorciados tienen la legitimación, porque lo que la ley mide acá, entre cónyuges divorciados, para pedir un derecho, que el divorcio le provoque a uno de ellos, al que lo pide, haberse quedado en una situación más desventajosa que el otro. En relación al otro, no le exige que no tenga una vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a casos jurisprudenciales tanto en el viejo código como en el nuevo código. Luego del divorcio, yo puedo tener 3 departamentos y se me puede atribuir la vivienda que fue sede o asiento del hogar conyugal. Eso era así y sigue siendo así sin discusión. Es decir, lo que la ley establece entre cónyuges, que es lo correcto, establece una relación causal entre que ese divorcio le haya provocado un desequilibrio en relación al otro. Por lo tanto, una persona en la clase alta puede pedir. Es decir, un divorciado que vivía y tiene un country y tiene otro departamento, puede pedir este derecho eventualmente si el otro tiene una proporción superior. Y entonces vamos acá a lo que estamos diciendo, el 526. En el 526, entre convivientes, me queda de ese género un número reducido, porque me dice, no tiene que tener, independientemente de la relación causal, me dice, no tiene que tener una vivienda propia, por lo tanto, si tiene una vivienda propia ya no puede acceder a este derecho, y además no tiene que tener recurso o posibilidad para procurárselo por sí mismo. Fíjense la diferencia cualitativa. Uno dice, bueno, pero el divorcio, el matrimonio es distinto a la unión convivencial. Sí, depende de qué efectos. Porque acá, y por eso traigo a colación permanentemente la comparación, porque acá estamos hablando de la atribución de la vivienda familiar. Y la atribución de la vivienda familiar es un derecho constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener todas las familias. Y si todos estamos de acuerdo, que pareciera que estamos todos de acuerdo, que las uniones convivenciales son familias, una forma de familia más, el legislador en el orden interno no puede darle más privilegio a un modelo familiar o otro en punto a un derecho constitucional que es la vivienda familiar. No puede dar un privilegio a un modelo de familia, matrimonio, en detrimento de otra cuando el derecho es constitucional de todas las familias. Puede hacer esa diferencia en otros efectos, el régimen de bienes, en sucesiones, etcétera, pero no en un derecho constitucional que parte del 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Qué hace el legislador en el orden interno? Establece esta discriminación. Dice, sí, vos sos familia. Dice, pero esta familia tiene más privilegio respecto de ¿qué? De la vivienda. Digo, no solamente acá está involucrado un derecho a un derecho de familia, sino un derecho humano. Estamos hablando de un derecho humano a la vivienda. Y sin embargo tiene más un modelo familiar que otro. Entonces ya nos quedamos con que el acceso a ese derecho conviviente son de algunos convivientes. Miren que ya le sacamos los que tenían impedimento de ligamen, ¿eh? Esos se quedaron afuera sin empezar a hablar. Ahora, a todo esto que estaban adentro, que estaban en un modelo familiar, que vivieron 30 o 40 años en esa vivienda, nos encontramos con que para tener el derecho eventualmente yo a pedir la atribución de la vivienda, como conviviente, tengo que acreditar estos requisitos del inciso B. Entonces, superamos esto. Vamos a decir, bueno, yo es conviviente, demostré esta circunstancia, por lo tanto estoy en un estado de necesidad porque no tengo una vivienda. Digo un estado de necesidad
Y acá ya lo comparo con otra cosa paralela para que uno que se dé cuenta, que estamos hablando de la vivienda familiar, cuando que no hay alimentos, que otra diferencia cualitativa importante con cónyuges. Los cónyuges tienen además derecho a alimentos, sin perjuicio de la atribución de la vivienda. Entre convivientes, para ponernos en contexto, solamente tiene este derecho, no tiene derecho a alimentos, posese. Es decir, que tiene el género de alimento este rubro. Entonces estoy en un estado de necesidad. Después, ¿quién me dará de comer? Eso ya otra cosa. Por lo menos, estoy en un estado de necesidad, me voy a quedar en el techo que fue asiento sede del hogar convivencial. Perfecto. Es decir, que estoy en una situación o categoría jurídica donde el beneficiario es conviviente, está en una situación extrema porque ya los otros se quedaron afuera. Entonces sigo. Cumplí con ese requisito. Dice, el juez debe fijar el plazo de atribución, coma, y acá viene lo peor, porque dice, el que no puede exceder de 2 años a contar desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. Es decir, estamos hablando que este derecho, en el caso que yo tenga, habiendo pasado todos esos requisitos que dije, y estoy en un estado de necesidad, la ley me dice o le dice al juez que este derecho no puede tener un plazo de duración mayor de 2 años desde el cese de la convivencia, no lo pidió además, desde el cese de la convivencia tiene como un plazo mayor, máximo de 2 años, máximo de 2 años. Fíjense, vuelvo otra vez al artículo 443. Me encuentro con otro modelo familiar, que tuve la suerte de casarme. Me pasó esto en el divorcio, dice, el juez determina la procedencia, el plazo de duración y los efectos sobre la base de los siguientes. Es decir, en el matrimonio, en el 443, no hay plazo. Y de hecho, vamos a la jurisprudencia vieja y nueva, en general, cuando no hay hijos, si hay hijos hasta la mayoría de edad o hasta los 21 años, cuando no hay hijos, nunca es menos de 4, 5, 6, 7 años. Además, la ley le permite al juez analizar el caso concreto, como debe ser, y el juez valorará si establecerá 3 años, 4 años, 5 años. En la unión convivencial, lo que sería el equivalente, dice un plazo máximo de 2 años. Lo de máximo de 2 años es absurdo, además, porque fíjense que le da la facultad al juez a establecer un plazo menor de 2 años, lo cual ya sería mucho más absurdo todavía, porque digo, el juez podría fijar 1 año, 1 año y medio, 6 meses. Pero estamos, porque fíjense que el máximo es de 2 años, máximo 2 años. Entonces uno dice, bueno, ¿hay una discriminación con el modelo de familia del matrimonio? Sí, pero además digo, bueno, voy a salir de esto. Y me voy en el mismo código a locaciones, en materia puramente contractual de locaciones urbanas, recientemente modificado con la ley 27.551, como ustedes saben, unos artículos de locaciones. En 1198, antes de la reforma de hace un mes, establecían la locación, locador y locatario. Yo lo conozco al locador el día que fui a alquilar el bien. Imagínense que no hay familia, no hay nada. Yo con el locador tengo una relación meramente contractual. El locatario. Lo conozco al locador ahí, perfecto. En 1198 el Código Civil y Comercial, hasta hace un mes, decía que tratándose de una vivienda y en protección de la vivienda, el contrato de locación tiene un plazo mínimo de 2 años. Acá estamos hablando de que máximo. O sea, yo ya lo comparo acá con una familia que además debería tener un plus de protección, me encuentro con que tengo menos derecho que el locatario. Porque el locatario tiene un plazo mínimo de 2 años en la locación. Y el conviviente tiene un plazo máximo de 2 años. Pero todavía, hace un mes, cuando se modifica la 27.551, es decir, el actual 1198, que reformó este artículo, ahora, al día de hoy,
el contrato de locación dice que tratándose de una vivienda, etcétera, el plazo de duración mínimo es de 3 años. Es decir, extendió, entre otras reformas, el plazo mínimo de 2 años a 3 años, que era además proyectos que venían de hace 20 años, para darle al locatario un mayor derecho, en el sentido que uno dice, bueno, yo alquilo un departamento y ya a los 2 años me tengo que ir. Entonces había un consenso generalizado previo a esta ley, obviamente, y que se materializó con esta ley, de que en locaciones, tratándose de vivienda familiar, de una vivienda habitable, digo, el plazo debiera ser mayor. Y de hecho se consagró ahora estableciendo un plazo mínimo de 3 años, porque a los 2 años ya uno tiene que pensar dónde se tiene que ir. Entonces ahora, al día de hoy, en locaciones estrictamente contractuales, el plazo mínimo es de 3 años. Y el 526 sigue teniendo un plazo máximo como conviviente de 2 años. Es decir que, además de una situación de discriminación con el matrimonio como modelo familiar en punto a la atribución de la vivienda, nos encontramos con que si yo salgo de familia y digo, bueno, me voy a comparar con un contrato de locación puro, donde hay una relación contractual pura entre locador y locatario. Resulta que el locatario en locaciones tiene mayor protección que la ley, que un modelo familiar como la unión convivencial. Entonces uno puede decir, bueno, algo está mal. No en el caso del matrimonio, porque el caso del matrimonio dice, justamente incompatible con locaciones, dice el juez establecerá el plazo perfectamente. Pero acá en la unión convivencial dice un plazo máximo de 2 años. En ese sentido creo que ya era inconstitucional, inconvencional, pero además ahora con la reforma encima queda en una situación mucho más perjudicial. Y cuando digo el plazo máximo de 2 años, ojo, la ley no distingue en el 526 el tiempo de la duración de la convivencia, porque uno podría decir que, para mí también sería irrelevante, en el sentido que el plazo de 2 años máximo es totalmente inconstitucional, pero vamos a suponer que una unión convivencial duró 2 o 3 años. Bueno, ahí podría decir uno, bueno, el plazo que tiene son 2 años como máximo. Podría llegar a ser hasta razonable. Pero puede ser una unión convivencial que haya estado 30 años en esa vivienda. En ese caso, ese ex conviviente no propietario va a tener un derecho máximo de 2 años desde que cesó la convivencia. Máximo de 2 años. Esto es importante porque el abogado tiene que plantear la inconstitucionalidad, porque hasta acá no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad. Y el resultado práctico, ¿cuál es? Vayan a ver en la jurisprudencia cuántos casos hay de cónyuges con el beneficio de la atribución de la vivienda y cuántos casos de convivientes hay con la atribución de la vivienda. Porque como justamente lo que estamos viendo, después de yo pasar todos estos filtros, me quedo sin nada. Es decir, acá el conviviente que llega con un derecho hay que hacer una fiesta. Porque en realidad después de pasar todo esto, digo, es la enorme minoría. En cambio en el matrimonio todos los días hay una atribución de la vivienda. Lógicamente porque el sustrato fáctico, digamos, es mucho más amplio en este sentido. Por suerte la jurisprudencia ha dicho en estos 5 años de vigencia del Código, por suerte porque esto ya sería absurdo, que este plazo máximo de 2 años no rige para el inciso A, que para el artículo está. Es decir, a veces se entiende que ya sería lo más absurdo que pueda haber. Cuando a mí me atribuyeron la vivienda y yo tengo a cargo un hijo menor de edad o un hijo con discapacidad o con restricción de la capacidad, según el artículo, el plazo máximo de 2 años. La jurisprudencia ya ha dicho, dice, no, esto así no. Si tiene hijos, se regirá por el lado de los hijos y más si tiene la atribución por la discapacidad también, mientras dure la discapacidad. Por lo menos la jurisprudencia ha dicho eso, digamos, pero fíjense que el artículo comprende tanto el A como el B, el plazo máximo, lo cual ya sería peor que Vélez, porque hace 70 años, cuando yo concubino tenía una atribución de la vivienda, representación de mi hijo menor de edad, era por mi hijo menor de edad y tenía hasta la mayoría de edad, que además era hasta los 21 años, además. Y esto fue así hace 140 años, 150 años.
es decir, si aplicáramos literalmente esto, nos encontraríamos que se habría restringido haciendo la ley una discriminación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Porque obviamente respecto a los matrimoniales no hay esta restricción, y respecto a los extramatrimoniales sí está esta restricción. Esto es importante, digo, porque a veces, cuando nosotros hablamos, desde el discurso es bárbaro todo esto, porque digo, todo lo que estamos acá sabemos hace casi 10 años de que fue proyecto y después código, y claro, es constitucionalización del derecho privado, constitucionalización de familia, ampliación de derechos, más familias, etc. Todo eso es bárbaro, pero cuando nos vamos a la letra del artículo, ¿a dónde quedaron eso? Por eso es importante para el abogado, porque hay que tratar de utilizar o seguir utilizando los tratados internacionales para salir de esto. Porque a ustedes les parece que este artículo 526 que estamos analizando es acorde a las normas constitucionales. Es mucho más restrictivo de lo que era incluso antes. Y por eso digo esto de la década del 60, que la jurisprudencia dijo en protección a la atribución de la vivienda, porque fíjense que tanto el 443 en el matrimonio, el título del artículo en el 443, tratándose de divorciados, dice atribución del uso de la vivienda familiar. Y el 526, entre convivientes, dice atribución del uso de la vivienda familiar. Entonces uno lee el título y dice, es lo mismo. Y miren la diferencia que hay entre uno y otro, cuando tengo que ver cada uno de los requisitos en esta situación o en estas condiciones. En ese contexto, por eso decía, fíjense que la unión convivencial se encuentra en una situación de reconocimiento de familia, pero cuando vamos al derecho, a un derecho como la vivienda, si lo comparamos con el matrimonio y con las locaciones, lo peor que le puede pasar es que sea un conviviente. Porque yo tengo más derecho por locaciones que como familia, cuando que en realidad tengo que tener un plus. No solamente como derecho por la vivienda, que es un derecho humano de toda persona, sino además que tengo la vivienda familiar. Y fíjense que esto que digo no es casual, porque el artículo 1190, cuando habla de la continuación de la locación, en la parte de contratos de locaciones, que siempre existió en las leyes de locación urbana, la continuación de la locación, como ustedes saben, hay una cláusula en el contrato de locación en la cual se prevé la continuación de la locación si el locatario fallece o hace abandono del bien. Todos aquellos que hubieran vivido en ostensible trato familiar, pueden continuar con la locación hasta la duración y el cumplimiento del contrato. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Estamos fuera de familia. En un contrato de locación, ya en las viejas leyes, y obviamente en el nuevo código, la ley prevé que si el locatario, acá el que firmó el contrato, el locatario, locador y locatario. Sin embargo, alguien que está fuera, es decir, el locatario se fue a vivir en la vivienda que fuese al asiento del hogar conyugal. La ley prevé que todas aquellas personas que han estado viviendo con el locatario, que no integraron el contrato de locación, si éste muere o hace abandono, estos que están ajenos a la relación contractual pura, pueden pedir la continuación de la locación porque la ley protege la vivienda familiar y le impone al contrato de locación puro la extensión del contrato, en este caso, los términos del contrato, para que puedan continuar hasta el vencimiento del contrato. Pero además, esto ya también por la década del 60, miren de avanzado que fue esto, la palabra, y voy a leerlo, dice el 1190, que ya viene de viejas leyes, digamos, no es un artículo de ahora del nuevo código. Si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a la habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar. La palabra ostensible trato familiar para la jurisprudencia hace 60 años, es que no solamente comprende a quienes son familia en términos legal, derivado del parentesco, del matrimonio, ahora la unión convivencial,
sino aquellos que ostente un trato familiar. A ver si se entiende, un amigo mío, un amigo que no es familia, viene a vivir a la vivienda mía, que yo estoy alquilando, se produce mi abandono, mi fallecimiento, y él está protegido como una familia, porque tiene un ostensible trato familiar. Esto lo ha dicho la jurisprudencia y lo viene diciendo hace 60 años. Es decir, que hay un concepto de familia sociológico mucho más amplio que el concepto jurídico de familia. Muy bien, y eso está hoy en el 1190. Pero me encuentro con que la última parte ahora dice ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. Año previo, es decir, un año. Yo tengo que haber vivido ahí, en el contrato de locación puro, ¿no es cierto? Bueno, es decir, mi amigo, para tener este beneficio, tiene que estar en el último año, cosa que no sea casual o esporádico, etc. Muy bien. Ahora yo me voy al 510. Volvemos a la unión convivencial, cuando dije de los requisitos. En la unión convivencial, para tener ese 526, para tener el derecho a la protección de la vivienda familiar del 526, ya dentro de las relaciones de familia y como una forma de familia reconocida por el Estado, etcétera, 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 dice en el 510, el inciso E, el último inciso, mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Es decir, para hablar de una unión convivencial yo tengo que al menos tener 2 años para ser conviviente en términos legales y tener el amparo respecto de esta situación. Entonces vamos a compararlo con el 1190. La ley le da menos tiempo a una persona que no es familia y le exige más tiempo a la familia. Porque a mi amigo, él con acreditar un año tiene el derecho a continuar la locación. En cambio, el conviviente, como familia, además, y en tanto familia, va a tener el derecho del 526 si acredita esa unión convivencial de 2 años. Es decir, que en la comparación con mi amigo, si yo estaba viviendo en unión convivencial, no con mi amigo, sino con mi pareja, un año no tiene el derecho del 526. Tendrá el derecho mi pareja del 1190. Se tendrá que ir para que lo proteja la ley afuera del derecho de familia. Fíjense el absurdo o la diferencia ideológica sutil. Digo, porque encuentra protección fuera del derecho de familia y no dentro del derecho de familia, a pesar de que la ley ahora le dice usted familia. Ahora, eso es la lógica ideológica de 526. Uno puede decir, yo estoy de acuerdo, desacuerdo. Lo que uno no puede decir es que esto es progresista, porque entonces está engañado. Porque si uno cree que estos modelos con estos derechos implica una ampliación de derechos, entonces hay algo que digamos que nos está faltando como elemento determinante en este sentido. Pero bueno, este es el contexto y esta es la situación, digamos, derivada de este derecho, y en esta medida yo podré ejercer este derecho, y en este caso yo creo que fundamentalmente el abogado tiene que plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de esta norma porque no resiste ni con el otro modelo familiar ni con la ley de locaciones. Cuando que estamos hablando que esto es un derecho de la vivienda familiar de todas las familias. Y sin embargo, esta especie de familia tiene menos derechos que estas situaciones que decíamos recién. Y ese es el contexto y el análisis, digamos, que uno, me parece, como abogado tiene que hacer para plantear, porque más de un juez, visto esto y comparado esto, va a decir, no, esto es inconstitucional. Aplico el 14 bis de la Constitución de hace 60 años para darle más derecho, porque además es familia.
Y en ese contexto, digamos, es importante abrir esa reflexión o ese análisis, porque es una situación que en la práctica, y por eso digo, hay muy pocas situaciones donde hay aplicación de este 526 sin hijo, ¿eh? Porque todos los casos que hay es con hijo, pero ahí es un derecho de los hijos. Y obviamente porque yo tengo que pasar por todas estas circunstancias en donde, en el mejor de los casos, por eso digo, tengo como máximo 2 años. No. Desde aquel CC. Con lo cual prácticamente uno tiene que pensar que está casi como una acción de desalojo, porque el tiempo que puede durar una acción de desalojo es casi similar. Entonces, bueno, en realidad está como cualquier otra persona que se encuentra en una situación de hecho. En ese contexto, digo, tiene que ser replanteado, porque no me parece que sea este el eje de una protección de una familia, de la cual todos reconocemos que lo es, las uniones convivenciales, y sobre todo esa familia que quedó excluida como el impedimento del ligamen, que ese ya está fuera. Entonces es como si la Constitución, el 14 bis, decía, toda persona tiene el derecho a la vivienda familiar, salvo lo que tenga impedimento del ligamen. El único caso que yo conozco que a mí me quitan un derecho humano a la vivienda porque soy separado de hecho por mi estado es este. No se me ocurriría a mí hacer una relación causal entre un derecho humano a la vivienda que tiene toda persona con mi estado de familia. Si yo de hecho he vivido ahí durante 20 años, o 5 años, o 6 años, ¿qué me importa? Y soy un soltero, divorciado, viudo, el derecho yo lo tengo que tener como vivienda, como persona. Es el único caso en la cual la ley, el único caso de todo el ordenamiento jurídico en la cual la ley, para analizar un derecho a la vivienda, analiza el estado de familia. Y le dice, usted vino a vivir acá durante 10 años porque no se divorció con su anterior cónyuge, no me puede pedir este derecho. Pero este es un derecho a la vivienda familiar, y dice, yo soy familia. No es familia. Digo, uno puede estar de acuerdo o no se acuerda. El tema es que esto que estoy diciendo es así, para la ley está defendido por la doctrina que sostiene, digamos, el artículo. Y por eso decía, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que no podemos estar de acuerdo es que esto es un progreso o una ampliación de derechos para más familias. Esto es una exclusión a varias familias, lo cual es más grave, porque antes de esto no había ninguna exclusión en el sentido del derecho a la vivienda y demás. Y vuelvo otra vez, y traigo acá a colación otra vez lo que dijo, ojalá aplicáramos lo del fuero previsional. El fuero previsional lo considera familia a los fines de una pensión, 85, 95, 2005, 35 años hace, como ley nacional. Saco las leyes provinciales previas, que era ya en la década del 50, había leyes municipales y provinciales que reconocían a los concubinos, convivientes. Hablemos como ley nacional. Desde el 85 se incluyó a esta familia con el derecho de pensión, e incluso convivientes que tengan impedimento de ligamen. Ojalá yo aplicara hoy en familia la doctrina de hace 35 años de la ley previsional que le dio más derechos. Incluyó a familias. Por eso digo el 85, porque en el 85 ni siquiera había divorcio. Fíjense que en el 85, cuando salió la ley del derecho de pensión de los convivientes, solamente había una familia que era el matrimonio y todavía no había divorcio. Imagínense, los concubinos eran ajenos totalmente a un concepto de familia. Bueno, el derecho previsional, la ley nacional, amplió derechos e incorporó a familias que estaban fuera del sistema. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el 2015? Excluimos a algunas familias que estaban adentro del sistema. En familia, donde le teníamos que dar más protección. Por eso digo, vamos a salir del derecho civil y comercial, del código. Vamos al derecho previsional. Tengo en otro fuero mucho más familias que tienen un derecho reconocido de familia como el derecho de pensión.
y no tengo en derecho civil el derecho a la vivienda familiar por ser un separado de hecho. Vivienda familiar y pensión como derecho humano, yo hasta pondría la vivienda primero. Si tuviera que hacer rápidamente una comparación. Bueno, la realidad que nosotros escribimos. Por eso digo, el discurso está todo bárbaro, porque digo, ¿quién está en contra de la constitucionalización del derecho privado? Nada, ampliación de derechos. Ahora, el problema es si la letra del artículo dice eso. Y ahí es donde hay una distorsión entre el discurso y la norma. Y me llama la atención cómo hay, en general, digamos, el discurso, sí, ahora hay más derechos, es como que, bah, pasa. Por eso digo, comparémoslo esta situación con el derecho previsional de hace 35 años, antes de la reforma constitucional del 94, que le da al separado de hecho, al conviviente, le da la posibilidad de pedir la pensión aunque el causante haya estado con impedimento de ligamen. Prevé expresamente la ley la concurrencia en el caso de impedimento de ligamen. Es decir, incluye. Pero esto digo, por eso digo, no es ahora. Porque ahora a lo mejor uno dice, bueno, esto avanzamos. No, esto, ¿hace cuánto que está esto? Eso era un avance. Y en este contexto, por eso digo, un punto a la vivienda, fuimos hacia atrás. Y eso es importante, creo, para plantearlo en la jurisprudencia, porque yo estoy seguro que más de un juez ha analizado esto y diga, esto es una barbaridad. Este artículo 526 encubre una ideología en realidad totalmente regresiva. Porque yo la comparo con otra forma de familia de matrimonio, lo comparo con locaciones, contratos, y lo comparo con jubilaciones, y estamos en el peor escenario. Por donde uno lo quiera ver, digamos. Pero bueno, el punto es que está en este... Hay un artículo de derechos humanos y atribución de la vivienda mío en la ley. Está subido a un grupo, si alguno de ustedes está en Facebook, de Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, que ahí subimos artículos tanto publicados en ediciones jurídicas como comentarios, fallos de otros, digamos, fallos vinculados con esto. Anteayer subimos un fallo que tiene que ver, un fallo de San Juan con perspectiva de género y derecho previsional de la conviviente, justamente que le había denegado a ANSES en este caso, en razón de una prueba respecto a la culpabilidad, etcétera. Pero que es interesante, digo, pues son situaciones o planteos concretos que aún se siguen dando hoy. Pero bueno, básicamente la reflexión que quería hacer era que el operador jurídico trate de poner en escena esto para analizar y debatir y tratar de cambiarlo lo antes posible. Mientras eso no ocurra, por lo menos por vía jurisprudencial, digamos, aplicar hoy tratados internacionales para declarar la inconstitucionalidad de esta norma totalmente regresiva, ¿no? Así que bueno, si les parece, abrimos a preguntas. Muchas gracias, doctor Solari, muy clara en la exposición. Hay algunas consultas, las voy a pasar a leer en este momento, son consultas que nos hacen en el chat. Y la primera pregunta es de Ángel Croce, que dice lo siguiente: con todo respeto, ¿por qué se aplica el máximo de 2 años? ¿Hay algún fundamento? No, el único fundamento es el que está en el artículo. Por eso digo, nunca se declaró la inconstitucionalidad, que es un dato importante, porque yo no le encuentro ningún fundamento. Porque además es contrario a la lógica, en el sentido de que la ley tiene que ver en el caso concreto para que determine el juez cuál es el plazo. Y además el plazo es totalmente máximo 2 años, el peor, es menos que el mínimo. Entonces, por eso digo, yo no encontré ninguna explicación racional, porque la ley dice 2 años y ya está. El tema es que se aplica eso, ese es el problema. Bien. Otra consulta de Analía, que dice:
¿cuándo sería el momento de plantearlo? ¿Antes de que venzan los 2 años o cuando empiece el plazo? Me refiero a una inconstitucionalidad. Sí, en cualquiera de los momentos, pero es lo deseable ya desde el inicio. Lo antes posible, desde el inicio, porque, o si no, después queda un nuevo planteo y en realidad puede quedar la situación como que si al comienzo yo convalidé este plazo. Hay una consulta más que dice, en el caso de las uniones convivenciales registradas, ¿tienen que Sí. registrarse la disolución de la misma? Sí, el cese, claro, el cese cuando está registrada, después hay, el cese puede ser unilateral o de común acuerdo, pero si está registrada, digamos, en principio, para que operar el cese de pleno derecho tiene que registrarse, porque si no tiene que pasar el tiempo de una de las causales y ya sería más de hecho, pero cuando es unilateral. Pero yo, si tengo registrada, yo unilateralmente puedo pedir el cese. No es que tiene que ser necesariamente como un acuerdo, digamos, formalmente, para que quede acreditado el cese, si no yo voy a tener que probar un cese de hecho, digamos. Muy bien. Clarísima toda la exposición, doctor Solari. Por el momento no hay más consultas, así que antes de finalizar, y quería agradecerle a usted por la exposición, ha sido muy brillante en estos tiempos el derecho de familia y el dinamismo que requiere la materia. Es necesario transmitir constantemente estos conocimientos, no solamente para información, sino también para la capacitación que hace en sí la comunidad universitaria, dándolo también no desde una perspectiva solamente jurídica, sino también práctica. Agradecer a todos y a todas las asistentes. Estoy viendo acá algunos docentes de nuestra casa de estudios, el doctor Carlos Barcal, el doctor Ángel Croce, quien fue quien hizo una consulta. Han participado durante la mayoría de las actividades que hemos realizado. En ese contexto, quiero agradecer profundamente también a la doctora Alicia Talieso, que nos provee satisfactoriamente de todas las actividades, de grandes expositores y disertantes como es tu caso, que estamos muy contentos, muy orgullosos también de la cantidad de participantes que todos los lunes, como en otras actividades también, pero principalmente en esta, que en Alicia y también el doctor Jorge Mario Caruso proveen de mucha información, proveen de mucha capacidad técnica y también, por sobre todas las cosas, de mucha capacidad personal y afectiva que en estos tiempos tanto necesitamos. Así que el agradecimiento también a ellos. Por eso Alicia, bueno, es la directora del Instituto del Derecho de Familia de nuestra facultad. Así que antes de finalizar y pasarle la palabra para que digan algunas palabras, o si ustedes también quieren, o usted, doctor Néstor Solari, lo pueden hacer, agradecer infinitamente a todos los presentes. Sí, yo Alicia. agradeciendo fundamentalmente Sí. a todos los presentes y a la universidad y al instituto la posibilidad de charlar sobre esta temática y otras, así que la verdad un placer, un gusto para todos los que han podido estar hoy y poder debatir este tema, como decía recién vos, desde el punto de vista no solamente teórico, sino práctico, ver la incidencia que puede tener temas que hacen a muchas familias que parece que están dentro del sistema, pero están afuera en realidad, y ver cómo uno puede superar esos inconvenientes, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Solari, como siempre, excelente. Y como yo al comienzo le dije a toda la audiencia, usted siempre deja un plus que nos deja pensando y repensando. Es interesantísimo el tema de hoy. Yo quisiera que usted viera la opinión del público, de muchísimas personas que están hoy, las felicitaciones y los agradecimientos que hay, que son infinitos. Doctor, lo vamos a llamar próximamente para nuevas charlas, si usted lo permite, porque acá la gente lo está pidiendo.
Así que ¿Cómo no? Sí, sí. se va a reiterar. Bueno, y Bueno. antes de dar por cerrada esta hermosa reunión de esta tarde, hermosa y fructífera reunión de esta tarde, yo acostumbro a anunciar lo que va a venir el próximo lunes. Siempre estamos haciendo una parte pura de derecho, como en el caso del doctor Néstor Solari, y también la interdisciplina. A veces ponemos algunos toques de psicología o de otras ciencias. Para el próximo lunes vamos a tener a alguien de carácter internacional nuevamente, como lo tuvimos en la semana anterior, y esta vez va a ser la doctora Catalina Magallanes, que se recibió de abogada acá en nuestro país, en Argentina, en la extensión universitaria Goya. Yo fui su profesora, tuve el lujo de ser su profesora hace muchos años, y emigró hacia España. Allá se hizo experta en migraciones internacionales, es una gran escritora, es docente universitaria, es disertante, y ella nos va a hablar sobre la seguridad alimentaria como un derecho inherente a las familias. Así que los esperamos a todos con muchísimo gusto, porque le va a dar una mirada no solo a nivel nacional, sino también desde el punto de vista internacional, cómo se está manejando esta problemática. En una de las preguntas, de una de las presentaciones que han hecho, me han pedido cómo comunicarse conmigo. Yo les paso mi mail con muchísimo gusto. Es taliercio-juez@hotmail.com. Pueden mandarme un mail los que lo consideren necesario, y por supuesto que les voy a responder las inquietudes que surjan. Bueno, muchísimas gracias a todos, y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo lunes a las 16 horas, como siempre. Gracias, doctor Solari. Gracias, Genio, como siempre. gracias a usted, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Hasta luego.